Estás aprendiendo Palantir, pero te preguntas cómo sería un proyecto end-to-end en esta plataforma, pues estás de suerte porque te doy la bienvenida a esta nueva serie. En esta serie vamos a resolver un proyecto end-to-end relacionado con las artes marciales mixtas, la UFC, algo que está muy de moda hoy en día. Un dataset que os podéis descargar de Kaggle o de cualquier otra plataforma. Incluso podéis hacer vosotros el web scraping de extraer las estadísticas de la propia página de la UFC, ufc.stats. Y con este conjunto de datos vamos a ir trabajando. Tenemos un conjunto de datos muy amplios de todos los combates que han sucedido desde 1995 hasta hoy en día, hasta 2025. Y vamos a construir pipelines, vamos a transformar los datos, vamos a construir workshop, incluso vamos a entrenar un modelo de machine learning para predecir quién ganaría el siguiente combate. Y todo ello dentro de Palantir. He de decir que en este vídeo no voy a entrar mucho al detalle explicando las cosas por motivos obvios. Estoy resolviendo en tiempo real el ejercicio, al igual que podéis estar haciéndolo vosotros. Pero sí es cierto que voy a intentar explicar todo lo posible, pero lo dicho, sin mucha profundidad. Para mucha profundidad, pues tenéis los vídeos en el canal tratando otras herramientas de Palantir. Y si esa herramienta no la he tocado todavía en un vídeo, pues dejadme en los comentarios si os interesaría ver más en profundidad sobre esa herramienta. Bueno, pues vamos a empezar el proyecto. Vemos que tenemos 3 datasets. Yo me he creado una carpeta de RAW para posteriormente, cuando hagamos las transformaciones, ir identificándolos. Un dataset para eventos, otros para las peleas y otros para los luchadores. Por ejemplo, si nos metemos en el de los eventos, vemos el identificador del evento, el identificador de la pelea, y vemos que para un mismo evento hay muchas peleas, y esto es por cómo funciona la UFC. En un evento normalmente está el main event y después otra serie de peleas, ¿no? Bueno, pues, o de combates, mejor dicho. Bueno, pues aquí tenemos esa relación. Tenemos una columna que es fecha, que por lo que veo es formato stream, por lo tanto aquí tendríamos pues una transformación muy interesante por hacer. Localización, pues lo mismo. Sería interesante dividirla en 3 columnas, pues por ejemplo ciudad, estado, región. Ya sabemos que en Estados Unidos, más que región, pues es por estado, pues estado, región y país, ¿vale? Y así tendríamos esas 3 columnas para búsquedas, filtros, pues mucho más sencillo, ¿no? Después tenemos quién es el ganador y el identificador del ganador, que si yo me copio, pues por ejemplo, este valor y me voy a Fighter Details para ver los peleadores, y yo busco concretamente ese fighter, pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se conoce en la UFC? ¿Cuánto se ha ganado? ¿Cuánto ha perdido? ¿Cuánto ha empatado? La altura, el peso, ¿vale? El alcance. También vemos la fecha de nacimiento, que está en string, habría que cambiarlo. El porcentaje de acierto de strikes. Bueno, pues tenemos una serie de información, pues estadísticas básicamente de ese luchador, ¿no? O la media de sumisión también, etcétera, ¿vale? Ok, pues vamos a ver ya el que nos queda, el de Fight Details, y en Fight Detail pues tenemos la relación con el evento, la relación con... vale, sí, la relación con el evento, y después tenemos las 2 esquinas. En la UFC hay una esquina roja, una esquina azul, pues en la esquina roja tenemos el identificador del peleador y en la esquina azul tenemos el identificador del otro combatiente, ¿no? Tenemos también la división, si es peso ligero, peso pesado, etcétera. También tenemos si es una pelea por título o no. El método por el cual se ha ganado esa pelea, si es por sumisión, por decisión, por KO, etcétera. El finish round, es decir, cuándo ha terminado esa pelea de todas las rondas que se jugaban, y en esa ronda, que normalmente en UFC las rondas suelen durar como máximo 5 minutos, pues de esos 5 minutos, pues cuándo ha acabado, ¿no? Dentro de esos 5 minutos. En este caso expresado en segundos. ¿Quién fue el árbitro? Y bueno, pues ahora porcentaje, por lo que veo, por cada una de las esquinas, ¿no? Pues por la esquina izquierda, por ejemplo, tenemos el porcentaje de strike, de golpes significativos, ¿vale? Bueno, esquina derecha, right, ¿vale?
perdón, esquina roja. Esquina roja, que justo lo he explicado antes, red. Bueno, pues aquí lo tenemos. Por la parte roja, una serie de porcentajes, de aciertos a la cabeza, de patadas, bueno, pues estadísticas que nos podemos encontrar en cualquiera de las páginas de stats de la UFC, ¿no? Y después, supongo, aquí está, que tenemos lo mismo, pero con el otro combatiente de la esquina azul, ¿vale? Y ya por último, sí, ya está, ya lo tenemos todo. Bien, podemos analizar, de hecho yo voy a analizarlo en Contour un poquito más el dato para que, bueno, pues para hacerme una mejor idea y sacar unas estadísticas, ¿vale? Bueno, aquí lo tenemos. Vale, entonces, ¿qué es lo que voy a sacar yo? ¿No? Pues, por ejemplo, podemos hacer que me muestre el dato aquí abajo, ¿vale? Pero en este caso yo no lo quiero. Simplemente lo que quiero, pues lo primero va a ser un resumen. Vamos a ver, pues tenemos 8.337 filas y 6 columnas, ¿vale? Claro, columnas, o mejor dicho, filas que son repetidas, ¿vale? Para un mismo evento hay varias peleas. Entonces, aquí quizás habría que hacer un trabajo de duplicación, ¿no? Es decir, si tenemos un evento, bueno, pues muchas peleas por un evento, pues sería interesante en ese objeto de la ontología que construyamos en el futuro en Palantir, pues tener un objeto de ontología que sea eventos únicamente y que cuente cuántas peleas hay en ese evento, por ejemplo, ¿no? Algo así. Porque también sería muy interesante, de hecho lo vamos a ver, si todos los eventos tienen el mismo número de peleas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues a ver, con un group by, por ejemplo, ¿vale? Un group by, seleccionamos las columnas, en este caso Event ID, y la agregación que es por Fight ID, que cuente el número de peleas, ¿vale? Vamos a darle a Save. Espero que te esté gustando la serie. Si es así, por favor, te agradecería que dejaras un like y cualquier duda que tengas, pues déjala en los comentarios que siempre intento responder en el mínimo tiempo posible. Bueno, perdón, aquí está. Vale, aquí no lo está mostrando el dato. Vale, no, vemos que cada evento tiene, pues uno tiene 7 peleas, otro tiene 13, ¿vale? Y vamos así, ¿vale? Progresivamente. Perfecto. Vale, también sería interesante, bueno, también sería interesante hacer otra transformación, perdón, que sea ver si para cada evento tenemos la pelea identificada en nuestro otro dataset, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues con un join. Podemos hacer aquí un join, ¿vale? De tal forma que va a ser un left join y se seleccione con el otro dataset que va a ser pues en all projects, datum, UFC projects, data, raw y fight details, ¿vale? Y ahora, pues aquí seleccionamos esas columnas, ¿vale? Lo que pasa es que aquí está afectando este group by, ¿vale? Yo voy a quitar ahora sí para que ese group by no me afecte, es decir, el resultado de este group by no vaya a ser el input del siguiente downstream o de la siguiente transformación, ¿vale? Bueno, ok, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener todas las columnas y aquí vamos a simplemente, pues por ejemplo, Flight ID, Flight no, perdón, Fight ID, ¿vale? Fight ID, perfecto. Y le vamos a dar que mache con todo. Esto es si es un AND o un OR. Bueno, aquí vamos a hacer que sea Fight ID igual a Fight ID.
y vamos a seleccionar una más, por ejemplo, bueno, aquí New File ID, vale, vamos a darle a Save y que me muestre la data. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a poner un filtro donde New File ID es un valor pues nulo. Vale, le damos a Save y vale, no hay valores nulos. Perfecto. ¿Ok? Vale, vamos a hacer lo mismo con... Bueno, aquí que aparezca. Vamos a quitar esta transformación y vamos a hacer lo mismo, pero con, lo diré, con el tema de peleadores, ¿vale? En este caso vamos a cambiarlo, el path, seleccionamos el dataset y en Fighter Details, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es coger el, el ID, perdón, el ID y el nombre y va a machear en este caso por el winner ID con el ID, ¿vale? Vamos a hacer que nos muestre la data, a ver si la ha cogido bien, efectivamente. Y ahora lo que vamos a hacer únicamente es filtrar de nuevo para ver si hay alguno de esos valores que son nulos, ¿no? Es decir, que el nombre sea un valor nulo, o mejor dicho, que el new ID, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, pues mirad, aquí obtengo... Vale, pero ¿por qué no hay ganadores? ¿Vale? Porque winner es una columna que tiene nulos, ¿vale? Por lo que vemos. De hecho, si me voy aquí a Event Details y me voy a Winner ID, a ver Stats, pues aquí vemos que hay 147 nulos, ¿ok? Que esto de hecho coincide con eso. Bien, perfecto. O sea que tenemos peleas que donde no tenemos ganadores. Eso es importante tenerlo en cuenta para futuros, pues esto, para transformaciones futuras, ¿vale? Ok, en cuanto a Fighter, yo creo que me queda bastante claro. Tenemos el nickname, que a veces es un valor nulo. Tenemos las wins, que por cierto, las wins tenemos todas rellenas, ¿vale? Aquí lo vemos. Vemos que la media son unas 14 wins y el máximo 253. Ok, vamos a ordenar esto descendientemente y vamos a ver quién es el máximo. Pues es, por ejemplo, Travis Fulton. Vamos a ver si eso es cierto. Pues sí, sí es cierto, ¿vale? 255 wins, que bueno, aquí tenemos 253. Estos son datos sacados de UFC Stats, ¿vale? Pero bueno, es interesante, ¿no? Desde luego, cuántas ganadas tiene este combatiente. Vale, perfecto. Pues creo que con esto ya podemos ir empezando, la verdad. Me hago una idea de todo. Bueno, tenemos también en Fight Details. Vale, por Fight ID. Ok, sí. Aquí tenemos toda la información, donde también tendremos nulos, que habrá que ver cómo se trata eso si queremos hacer algoritmo de Machine Learning, quién es el árbitro. Vale, perfecto. Bueno, pues creo que con esto ya me hago una idea, ¿vale? Aquí teníamos el summary, ok, y aquí por esto. Vale, perfecto. Lo único que me falta ya, ¿vale? Lo único que me falta ya
es, voy a hacer una cosita y es, pues por ejemplo, calcular en visualizar quizás, sí, ¿vale? Vamos a calcular el número de eventos únicos que hay, simplemente por hacerme una idea. Vale, pues tenemos 745 eventos. Y vamos a calcular también cuántas peleas tenemos en total. Pues 8.337 peleas, ¿vale? Que esto coincide, de hecho, con, lo diré, con el número de filas. Si no me he equivocado aquí, insert board, vamos a darle a un summary. Ahí está, ¿vale? Es decir, por cada fila tenemos una pelea y por lo tanto esto nos indica que no hay duplicados de peleas en este dataset, ¿vale? Bueno, pues nada, perfecto. No voy a guardar nada, ya que simplemente esto era Contour para hacer un análisis rápido, un análisis exploratorio rápido. Por lo tanto, no quiero presentar esto a nada, no quiero hacer un dashboard, no quiero hacer nada de eso. Aquí lo he utilizado simplemente, pues como digo, para hacer un análisis exploratorio rápido, ¿vale? Ok, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a transformar, a jugar con los Y datos. hasta aquí el episodio de hoy. En el siguiente vídeo continuaremos resolviendo este proyecto end-to-end en la plataforma de Palantir Foundry. Si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios, o si no, pues dime qué te está pareciendo este proyecto, si te está resultando útil o no. Y lo dicho, te veo en el próximo episodio continuando con el ejercicio.